clase, la cuarta, que corresponde al curso de autoinmunidad. Quiero saber si todos me escuchan bien. La idea hoy tenemos como orador de las próximas dos charlas que vamos a escuchar al doctor Matías Bori. Creo que todos los conocen. Él es médico especialista en hepatología del Hospital de Clínicas. Así que primero Matías nos va a hablar acerca de la primera charla, que se titula Diagnóstico, Historia Natural y Factores de Riesgo de Mala Evolución en colangitis biliar primaria. ¿Qué tal, Matías? Bienvenido. Gracias. Hola, hola a todos. Gracias, Nati. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Empezamos cuando quieras, Mati. Bueno, comparto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, un placer estar de vuelta con todos ustedes. Como les comentó Nati, no sé si muchas veces antes nos presentamos, pero yo soy parte del servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital de Clínicas. La verdad que eh, por un lado, por la cantidad de pacientes que se vienen atendiendo con hepatopatías autoinmunes en el hospital y seguramente sobre todo por trabajar con el doctor Sordá, que me ha compartido el entusiasmo, digamos, en estas enfermedades, es bueno, que nos interesa tanto y que bueno, nos gusta participar de estos encuentros y sobre todo conversar con ustedes distintas situaciones que se nos suelen presentar en la práctica diaria. La clase que me toca exponer, vamos a hablar de diagnóstico de historia natural, factores de riesgo de mala evolución en una primera parte. Dado que la cantidad de participantes es bastante heterogénea, digamos, tenemos fellows, tenemos residentes y tenemos ultra especialistas dentro de los participantes de este curso. Les quiero comentar que vamos a empezar por una parte quizás más básica para ir profundizando a medida que avancemos con la presentación. Así que bueno, quería comentarles esto. Avanzamos entonces con el diagnóstico historia natural de la colangitis biliar primaria. Entonces, antes de mencionar cuestiones puntuales, tenemos que definir qué es la colangitis biliar primaria. Y esta es una enfermedad colestásica crónica, autoinmune, que se caracteriza por la destrucción inmunomediada de células del epitelio biliar de los conductos biliares pequeños. Tiene un curso progresivo que evoluciona en décadas, donde encontramos una predisposición genética y algunos gatillantes ambientales. Se suele dar fundamentalmente en mujeres entre la cuarta y quinta década de la vida, y como característica es la presencia de anticuerpos antimitocondriales, como vamos a ver. No voy a entrar mucho en la fisiopatología de la enfermedad, solamente quería acá resaltar esta interrelación entre la respuesta humoral y la respuesta celular, sobre todo dirigida hacia, no sé si se llega a ver, hacia este componente del complejo piruvato deshidrogenasa E2, que está localizado en la cara interna de la mitocondria del epitelio biliar. Esto va a gatillar la respuesta inmune tanto humoral como celular. Por un lado va a generar los anticuerpos antimitocondriales, que van a ser fundamentales en el diagnóstico. Por el otro lado, bueno, esta respuesta inmunitaria va a generar destrucción, daño y posterior destrucción de las células del epitelio biliar. Esto lo que provoca, en definitiva, es colestasis. Esa colestasis persistente va a generar el desarrollo de fibrosis. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, vamos a tener ya algunas cuestiones marcadas: la presencia de los antimitocondriales, la presencia de la destrucción de los conductos biliares y en consecuencia la colestasis, y los cambios que vamos a encontrar con la colestasis crónica como a nivel histológico. Entonces, cuando uno empieza a estudiar un paciente con sospecha o cuando empezamos a estudiar un paciente con colestasis
Lo primero que vamos a tener es el aumento de la fosfatasa alcalina, acompañada de gamma GT, puede estar o no acompañada de bilirrubina conjugada, y acá lo que tenemos que hacer es una buena anamnesis, evaluar causas alternativas, descartar causas virales, hepatotóxicas, un buen examen físico, y el primer paso en todo esto es la ecografía, después de esto la ecografía abdominal, para excluir alguna anormalidad o una dilatación o una lesión focal de la vía biliar. Si esta es normal, pasamos rápidamente a los autoanticuerpos. Fíjense que de parámetros bioquímicos, rápidamente estamos arribando con los anticuerpos. Entonces, lo que mencionan las distintas guías internacionales hoy por hoy es que con 2 de estos 3 criterios uno ya puede realizar el diagnóstico de CBP. Por un lado, con colestasis bioquímica, con anticuerpos antimitocondriales o antinucleares específicos, y reservamos la histología para situaciones puntuales, como vamos a ir viendo. Estos datos de este año, en base a una encuesta que realizó la doctora Pardo, que seguramente está conectada, lo que pudimos ver, esto lo hicimos en el hospital, en base a una encuesta en Latinoamérica, cuántos criterios utilizaban al momento de diagnosticar CBP. Es una pregunta con una finalidad académica, y en su mayoría respondieron que con 2 de 3 criterios era suficiente. Ahora, cuando tenemos una pregunta más práctica, es cuando utiliza la biopsia al momento del diagnóstico. Fíjense que un 60% la utiliza al momento no la utiliza, perdón, al momento del diagnóstico. Ahora, con respecto a las características bioquímicas, vamos a tener colestasis crónica. Ustedes saben que definimos cuando es más de 6 meses. Lo que vamos a encontrar, como les mencionaba, es la elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma GT, y podemos encontrarnos también cambios producidos a nivel clínico por la colestasis, ¿no? Como son el prurito, la astenia, la ictericia, que pueden estar ausentes en una forma clínica asintomática y presentes en las formas clínicas sintomáticas. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Dentro de todos los hallazgos que podemos tener a nivel bioquímico, fíjense que la FAL es lo más relevante, ¿no? Es la única con un valor diagnóstico, por supuesto asociada a la gamma GT, no por sí sola a la gamma GT, pero sí en asociación con la FAL, y encontramos también otras alteraciones que nos hablan de una mayor sospecha, ¿no? La elevación de las aminotransferasas, el aumento de la inmunoglobulina M, el aumento de la bilirrubina, que como vamos a ver suele producirse en estadios más avanzados de la enfermedad, y por otra parte parámetros que hablan de la función hepática. Por un lado el descenso de plaquetas, la prolongación del RIN, el descenso de la albúmina y el aumento del colesterol, como puede suceder en otras enfermedades colestásicas. Ahora tenemos que mencionar que hay un cambio en la forma de presentación de esta enfermedad durante los últimos años. Si vemos estos 2 gráficos, están marcando desde la década del 70, de cada 10 años hasta el 2010, cómo la enfermedad se va presentando en estadios bioquímicos más leves, dejando de lado los estadios bioquímicos avanzados, y lo mismo ocurre con los estadios histológicos. Los estadios histológicos más leves son los que más estamos diagnosticando en el último tiempo. Entonces, el diagnóstico, en base a esto, lo vamos a tener principalmente en una etapa asintomática, hasta en un 85%. Si tuviéramos síntomas o manifestaciones clínicas, mejor dicho, tendríamos astenia, que puede estar hasta un 80%, prurito, que puede estar en un porcentaje bajo, pero en los no tratados van a evolucionar en 80% al cabo de 10 años, ictericia, que también podemos encontrarnos, y un leve dolor o malestar en hipocondrio derecho. También nos podemos encontrar con
manifestaciones clínicas de enfermedades autoinmunes asociadas. Fíjense, este estudio es un estudio retrospectivo, pero bastante grande, y de los más recientes que evaluó enfermedades asociadas a la CBP. Fíjense que 30% de los pacientes tenían enfermedades autoinmunes asociadas. Y lo que llama la atención es que identificaron hasta 35 entidades distintas. Por supuesto, las más relevantes, la tiroiditis de Hashimoto, los trastornos tiroides, dentro de las reumatológicas, el Sjögren, la esclerosis sistémica, la artritis reumatoidea, dentro de las gastrointestinales, la enfermedad celíaca, y bueno, pero hasta, fíjense, tengan en cuenta que hasta 35 entidades distintas están descritas en este trabajo. Con respecto a los anticuerpos, vamos a ir mencionando varias veces a lo largo de estas presentaciones. Los antimitocondriales son sin duda el anticuerpo más relevante en esta entidad. Están presentes en más del 95% de los pacientes con CBP. También lo podemos encontrar en individuos sanos, esto es interesante, hasta un 0.5%, y en enfermedades extrahepáticas hasta en el 1%. Pero lo llamativo y lo destacable de este anticuerpo es que tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 94%. Esto es una rareza en términos de sensibilidad y especificidad dentro de los anticuerpos, ¿no? Es, como dijimos, el sello característico de la enfermedad. Consideramos positivos cuando el título es mayor a 1 en 40, y como vamos a ver en la historia natural, este anticuerpo puede preceder a las manifestaciones histológicas. Por otro lado, tenemos anticuerpos antinucleares específicos, siendo los más relevantes el anti-SP100 y el anti-GP210. Tengamos presente que podemos encontrar anticuerpos antinucleares en hasta un 50% de los pacientes con CBP. Estos dos, el SP100 y el GP210, tienen una sensibilidad baja, menor a 25%, pero fíjense que una especificidad muy alta, mayor al 98%. Vamos a ir viendo y a detallar un poco más adelante sobre que pedicen mala respuesta a tratamiento, tienen menor sobrevida libre de trasplante y cuándo deberíamos utilizarlos en forma complementaria. Con respecto a la histología, decíamos que habitualmente no es necesaria para el diagnóstico en la mayoría de los pacientes, y la vamos a reservar para cuando no cumplen las características serológicas de la enfermedad, es decir, cuando tenemos sospecha pero con anticuerpos negativos, cuando hay hallazgos sugestivos de una hepatitis autoinmune o de otra hepatopatía asociada, y cuando así todo persisten dudas diagnósticas. Dentro de las características que podemos encontrar en la histología, tenemos una colangitis crónica no supurativa, donde afecta principalmente los conductos biliares interlobulillares y septales. Es característica la lesión ductal florida, donde hay necrosis alrededor de los conductos ductales e infiltrado inflamatorio intenso. Hay infiltrado inflamatorio de células plasmáticas, macrófagos, polimorfos, pero especialmente eosinófilos. Podemos encontrarnos granulomas epiteloides ocasionales, pero también suelen estar presentes en los estadios tempranos. Y la ductopenia, que es la disminución del 50% de los espacios porta con conductos biliares. Vamos de vuelta, que encontramos menos de 50% de los espacios porta con conductos biliares. Ahí está. Entonces, en el algoritmo de estudio, como decíamos, partimos habitualmente un paciente con colestasis, donde excluimos o descartamos distintas hepatopatías, sobre todo lo viral, lo tóxico. Hacemos hincapié en sus antecedentes, en el examen físico. Si la ecografía es normal, pasamos rápidamente a los anticuerpos, y si estos son positivos, ya podemos hablar de CBP. Ahora, si estos son negativos, tendremos que avanzar con una imagen de colangioresonancia, fundamentalmente dirigida en evaluar estenosis, en colangitis esclerosante, y si esta es negativa, vamos a avanzar con una biopsia hepática, donde si esta es compatible, también tenemos el diagnóstico de CBP. Ahora, con respecto a la historia natural de la CBP, esta es un slide que le robé al doctor Sordá.
Es un trabajo de Parés donde muestra las distintas fases de la enfermedad. Fíjense que nos vamos a encontrar en una etapa silente o preclínica, donde lo único que nos podemos encontrar es anticuerpos positivos, con bioquímica normal. ¿Cuánto puede permanecer a un paciente en este estadio? Bueno, no lo sabemos, el tiempo es variable, pero bueno, sin duda es una fase que a nosotros nos interesa mucho diagnosticar por algunas cuestiones que vamos a ir a ver en un ratito. Posteriormente avanzaremos con una etapa asintomática donde ya tenemos cambios a nivel bioquímico. Entonces podemos tener anticuerpos positivos, cambios bioquímicos. El tiempo de evolución para pasar a una etapa asintomática es variable también, pero se habla alrededor de 20 años aproximadamente. Ahora, el pronóstico en esta etapa asintomática es mucho mejor que cuando el paciente ya desarrolla síntomas. Acá los tiempos se acortan, dramáticamente. Acá tenemos los anticuerpos positivos, una bioquímica normal, pero ya empieza a haber manifestaciones clínicas como el prurito, la astenia y en fases más avanzadas el desarrollo de ictericia. Si estos pacientes no responden al tratamiento y aún así con cierta respuesta puede que progresen hacia la insuficiencia hepática, el desarrollo de cirrosis y sus complicaciones, donde en estos casos sí el pronóstico es mucho más acelerado. Entonces, avanzando con la segunda etapa de esta presentación, vamos a ver cuáles son estos predictores que hacen que progrese más rápidamente o de peor manera esta enfermedad. Con respecto a estos predictores tenemos estáticos, donde encontramos parámetros clínicos, bioquímicos, métodos no invasivos e histológicos y predictores dinámicos. Con respecto a los predictores clínicos, podemos hacer mención a dos situaciones: la edad de presentación, que es muy importante. Cuando los pacientes tienen menos de 45 años, solemos encontrar pacientes más sintomáticos y que habitualmente responden menos al ácido ursodesoxicólico. Y el sexo masculino, ahora vamos a ver un trabajo, habitualmente se asocia con una presentación avanzada, pero con una demora en el diagnóstico. Uno está pensando, por lo general, en una paciente de sexo femenino y tardamos en diagnosticar a estos pacientes y en consecuencia la enfermedad progresa. No obstante, hay que hacer una aclaración que cada vez más se están diagnosticando pacientes de sexo masculino. Sobre todo, la mayor evidencia viene de series orientales, de Japón sobre todo, donde esa brecha de 9:1 mujer-hombre baja significativamente a 5, 4:1. Eso hay que ver si se correlaciona en el resto del mundo, pero es llamativa este cambio de presentación también. Entonces, en este trabajo que evalúa los predictores clínicos para considerar el grupo de pacientes menores de 35 años, tuvo a menor edad, menor respuesta al ursodesoxicólico, menor sobrevida libre de trasplante y mayor mortalidad. Esto fue significativo, mientras que el sexo no demostró una asociación con la respuesta ni con la sobrevida libre de trasplante. Como conclusiones de esto podemos decir que debemos monitorear en forma cercana a pacientes jóvenes y considerar quizás tratamientos alternativos en forma precoz. Esto lo vamos a ver en la presentación de la semana que viene, pero ya tenemos una pauta de cómo vamos a ir individualizando quizás el tratamiento en los años que vendrán, ¿no? Hoy por hoy tenemos alternativas nuevas y quizás esto de estratificar bien a los pacientes nos permita también tener distintas conductas terapéuticas. Por otro lado, tenemos que evitar los retrasos en el diagnóstico y mantener también la sospecha de CBP en pacientes hombres.
Con respecto a los predictores bioquímicos, tenemos la bilirrubina, que es el mejor predictor de sobrevida. Habitualmente se presentan pacientes sintomáticos, tienen menor respuesta al ácido urso desoxicólico. Por otro lado, la fosfatasa alcalina, estos dos son los más relevantes. La fosfatasa alcalina es un valor pronóstico en etapas tempranas, mejora el poder predictivo de la bilirrubina también. Es un factor de mal pronóstico independiente de la edad, el tiempo de seguimiento, el estadio y la respuesta al tratamiento. En este artículo podemos ver tanto la fosfatasa alcalina anormal, mejor dicho, mayor a 2 versus menor a 2, el valor normal. Por un lado, cómo se asocia con una significativa disminución en la sobrevida libre de trasplante en los que tienen la fosfatasa alcalina mayor a 2, y lo mismo ocurre con la bilirrubina anormal, ¿no? Disminuye la sobrevida libre de trasplante. Cuando combinamos ambos parámetros, por supuesto, los que mejor resultados tienen, los mejor pronósticos son aquellos con bilirrubina menor a 1, FAL menor a 2, en este trabajo, y bilirrubina mayor a 1 y FAL mayor a 2 son los que menor sobrevida libre de trasplante tienen. Por otro lado, tenemos predictores bioquímicos vinculados a los anticuerpos. Acá encontramos, como les comentaba antes, a los antinucleares específicos, sobre todo el GP210, tienen correlación con una presentación severa y mala evolución independientemente de otros parámetros. Fíjense en el gráfico de la izquierda cómo el anti-GP210 se asocia con un fenotipo de mayor sintomatología y falla hepática más prematura, con mayor mortalidad, mientras que el anticentrómero, por otro lado, se asocia con un fenotipo de hipertensión portal. Y en el gráfico de la derecha, lo que podemos ver es al grupo de pacientes que tienen anti-GP210 positivo, como tienen menor sobrevida libre de trasplante comparados con aquellos que no lo tienen. Muy bien. Después existen muchas otras situaciones donde uno puede predecir el riesgo, algunos métodos no invasivos bioquímicos, como por ejemplo el APRI, es un predictor de eventos adversos independiente de la respuesta del urso desoxicólico, se calcula con esta fórmula muy simple. Un APRI mayor a 0.54 es un predictor de trasplante y de mortalidad. Fíjense en este gráfico lo mismo, aquellos mayor a 0.54, como significativamente disminuye la sobrevida libre de trasplante. Por otra parte, uno de los más estudiados en los últimos años es la elastografía hepática. Valores más de 9.6 kilopascales aumentan 5 veces el riesgo de descompensación, trasplante y mortalidad en estos pacientes. Fíjense las curvas de sobrevida en aquellos con menos de 9.6 valores de rigidez hepática o más de 9.6. Y por otro lado, también la variación, delta en la variación de rigidez hepática en kilopascales, cuando se repite a lo largo del tiempo, al cabo de 6 meses, más de 2.1 kilopascales de aumento, tiene también un impacto peor en la sobrevida libre de complicaciones. Por último, los predictores, por último no, pero uno de los predictores que tenemos son a nivel histológico, que son muy importantes, sobre todo el estadio de fibrosis por un lado. La fibrosis septal avanzada predice mala respuesta al urso desoxicólico y una evolución clínica desfavorable. La hepatitis de interfase moderada severa es un predictor independiente de respuesta bioquímica, de progresión histológica, de necesidad de trasplante y mayor mortalidad. Y la ductopenia predice la progresión histológica y la falta de respuesta bioquímica. Acá podemos ver los predictores histológicos, los estadios tempranos versus estadios
tardíos en el gráfico de la izquierda, cómo les va mejor a todos los estadios tempranos, mientras que en el gráfico de la derecha, cuando combinamos estadios histológicos con respuesta o no al tratamiento, fíjense que en estadios tempranos que responden al tratamiento, la sobrevida es muy buena, mientras que todo lo contrario en los pacientes con estadios histológicos avanzados y que no responden al tratamiento. Por otro lado, tenemos predictores de respuesta al tratamiento con ácido urso desoxicólico, donde nosotros, como ustedes saben, vamos a definir la respuesta con diversas scores, como los que presentamos acá, y todos los pacientes no respondedores va a ser un predictor de progresión y de mala evolución. Entonces, dentro de los scores que tenemos, quizás los más utilizados, el de Toronto, el de París 1, el de París 2, la mayoría de ellos consideran la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. Todos estos tienen validez interna-externa. Fíjense que casi ninguno, o mejor dicho, ninguno de estos busca la completa normalización de los parámetros bioquímicos, que es algo que nosotros consideramos que es de extrema utilidad, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado tenemos predictores de respuesta dinámicos, donde encontramos al GLOB y al score de UK-PBC. Estos predicen la mortalidad y la sobrevida libre de trasplante mejor que los scores binarios, estratifican pacientes en alto y bajo riesgo, se consideran al inicio y al año de tratamiento. Fíjense que consideran la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, las transaminasas, la albúmina, recuento de plaquetas y la edad. Y cuando vemos aplicado a la población, fíjense que la sobrevida libre de complicaciones, cuando es menos de 0.3, es igual a la población control, mientras que en aquellos mayores a 0.30 tienen mucho menor sobrevida libre de complicaciones, un dato significativo, ¿no? Es un trabajo muy importante de los grupos internacionales de estudio de la CBP, fíjense que incluye más de 4.000 pacientes, estos son datos muy, muy interesantes. Y con respecto a lo que les estaba diciendo hace un momento, para nosotros, y así como comenta este trabajo, los objetivos de tratamiento para mejorar la sobrevida en CBP deberían ser la bilirrubina dentro del rango normal y la normalización de la fosfatasa alcalina. En este trabajo de Murillo Pérez, lo que se pudo ver es que la mejor evolución la tuvieron aquellos pacientes que tuvieron bilirrubina menor a 0.6, el valor normal, los cuales no presentaron eventos clínicos a 10 años, y fosfatasa alcalina menos de 1, el valor normal, con una sobrevida a 10 años del 93%, significativamente distinta con aquellos que tuvieron fosfatasa alcalina entre 1 y 1,67, como plantea el score de Toronto, o mayor a 1,67, que sería el no respondedor. Entonces, a la hora de evaluar el riesgo en CBP, tenemos en la práctica clínica que utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance, si tenemos scores no invasivos, parámetros de respuesta al tratamiento, si contamos con una biopsia hepática y con parámetros clínicos, todo esto nos va a establecer el riesgo y podemos estimar el pronóstico y quizás anticiparnos a distintas situaciones en la evolución de nuestros pacientes. Entonces, a la hora de estratificar el pronóstico en CBP permite identificar tempranamente a pacientes en riesgo de complicaciones y peor evolución, y los pacientes con un alto riesgo tienen que ser considerados para terapias adicionales, alternativas, un monitoreo más cercano o derivarse a un centro de trasplante en forma precoz. Muy bien. Hasta acá vamos con la primera parte de la presentación. Bueno, muchas gracias, Matías. Muy bien, Matías. Muy buenas ambas charlas.
Bueno, Yo estamos en realidad esperando. preguntas. Nati, Sí, ¿hay no, alguna les pregunta? comentaba por el chat que iban a poder ir dejando sus preguntas, inquietudes. Sí. Igual los que se animen podemos abrir las cámaras, los micrófonos e ir charlando acerca de lo que quieran en relación o preguntas en relación a las dos charlas que nos acaba de dar Matías. Igualmente, Matías, yo me quedo pensando siempre que Juan, si querés, puedo empezar yo para abrir hasta que Por los supuesto, demás se animen a comentarnos. dale. Eh, Siempre cuando uno lee acerca de colangitis la primaria, claramente en los últimos años, a través de las guías de las principales sociedades internacionales, hay un vuelco o una intención clara a tratar de hacer el diagnóstico de esta patología en base, obviamente, a, como dijiste vos, 2 de 3 criterios que serían los necesarios como para uno ya tener el diagnóstico de la CBP cuando nos encontramos frente a un paciente con esta sospecha. Y de esa manera, de alguna manera, la biopsia queda en un segundo plano. Y entiendo que claramente nosotros, tanto como ustedes, somos muy partidarios de hacerla más allá de estos, vos incluiste varias situaciones clínicas donde la biopsia eventualmente sería como útil para, por ejemplo, diferenciar otras patologías asociadas, etcétera. Pero, ¿cuál te parece que sería el rol en relación a la biopsia más allá de la utilidad en estas situaciones clínicas que vos bien puntualizaste, digo? Sí, comparto 100%. Nosotros lo hacemos de rutina al momento del diagnóstico, pero no solo para confirmar el diagnóstico. Creo que ahora, hoy por hoy, es difícil sostener esa indicación de como la biopsia para el diagnóstico, pero sí por la serie de datos adicionales que nos puede presentar. Datos en Ujú. términos de pronóstico, como les mostraba recién, datos en términos de enfermedades concomitantes, eh, datos sobre algunas características puntuales, como voy a hablar en la charla que viene. Cambia mucho si hay hepatitis de interfase, si hay alguna sospecha de otra enfermedad concomitante. Son cuestiones, ni hablar de las distintas variantes clínicas que ahí van a tener un rol preponderante, pero digamos, y por último, esto por un lado, y por otro lado, lo último sería, en los próximos años quizás vamos a tener o poder estratificar mejor a los pacientes, y la biopsia tome un rol nuevamente, ¿no? Tenemos alternativas de tratamiento de segunda, quizás de tercera línea, entonces caracterizar mejor esos pacientes por características histológicas puntuales, por ahí hace que podamos definir tratamiento o individualizar el tratamiento más finamente, ¿no? No sé el doctor qué opina al respecto. No estoy exactamente en la línea de ustedes. La biopsia sigue siendo en mi pensar, y sé que en el pensar también de ustedes, una herramienta muy interesante para evaluar primero la situación pronóstica del paciente, porque nos marca. Vos claramente en el curso natural de la enfermedad marcaste la ductopenia y también la hepatitis interfase como marcadoras de progresión de la enfermedad. Es decir, se sabe claramente que un paciente que tenga hepatitis interfase severa y que tenga una ductopenia severa, estos pacientes van a evolucionar más rápido su fibrosis. Así que acá hay datos de pronóstico de la enfermedad per se muy relevantes. Y el segundo punto es claramente, que eso lo vamos a analizar en la próxima charla, en la próxima clase, el jueves próximo, que obviamente el pronóstico de respuesta al ácido urso desoxicólico no es lo mismo en los estadios tempranos de la enfermedad que en los estadios más avanzados de la enfermedad. Así que ahí también la biopsia aporta tiene esos roles, digamos. Y bueno, es muy relevante también con todas las enfermedades
asociada que tiene la CBP, porque en muchas oportunidades uno puede llegar a interpretar que el paciente no está respondiendo bien al tratamiento, cuando en general, o cuando puede estar esto ocasionado por alguna otra enfermedad autoinmune asociada. Entonces ahí uno también puede tener una interpretación errada que la biopsia puede llegar digamos, a esclarecer o resolver. Así que creo que la biopsia sigue siendo una herramienta muy interesante, posiblemente para hacer el diagnóstico con la exactitud que tiene el anticuerpo antimitocondrial, con su especificidad para la enfermedad, es realmente importante. Por lo tanto, ese hecho certifica con bastante certeza. No hay ninguna otra enfermedad hepática autoinmune que el antimitocondrial tenga la especificidad que tiene el CBP. No hay otro anticuerpo en ninguna de las otras. Así que esto, cuando da positivo, bueno, uno inclina mucho el tratamiento y el diagnóstico hacia CBP. Totalmente. Acá Amanda Bastidas. Si querés, Amanda, puedes abrir tu micrófono y podés preguntarnos. Yo voy a leer tu pregunta en principio. La biopsia nos pregunta para saber de dónde parto en cuanto a la inflamación y poder compararla con las siguientes biopsias. Por ejemplo, esto podría permitir pensar en suspender el tratamiento eventualmente. Entiendo que quizás habla Amanda de tener una biopsia basal, biopsias evolutivas, y si eventualmente hay cambios en relación a la severidad de la inflamación digamos, dentro de las biopsias evolutivas en relación a la basal, si uno podría pensar en suspender el tratamiento. La podemos invitar a Amanda que se conecte, me parece que No sería... le sirve el micrófono, justo. Bueno, Qué Bueno, lástima. momento, sí. hago un Bueno, pero comentario entiendo, yo Amanda, y que eso fue un poco la pregunta o el enfoque. yo creo que sí, que se refiere a eso. Hago un comentario breve y escuchamos la opinión del doctor. Con respecto a la biopsia basal, sí, es muy útil para saber la inflamación, para saber todas estas características que mencionábamos, porque todas estas predicen, bueno, no todas, pero hay muchos predictores, como mencionamos, la hepatitis de interfase, la ductopenia, el grado de fibrosis, que van a ser útiles para evaluar la respuesta al tratamiento, que podemos sospechar, como vamos a ver más adelante, algún componente de otra enfermedad asociada cuando hay una superposición, o incluso, bueno, riesgo de mala evolución al tratamiento, ¿no? Eso por un lado con respecto a nivel basal. Ahora, con respecto a la biopsia de seguimiento, esto no es tanto como en hepatitis autoinmune. La verdad que acá es mucho más discutible en un paciente porque por lo general el tratamiento lo vamos a mantener en forma indefinida, entonces uno no va a plantear hacer una biopsia para suspender el tratamiento. Eso sería por un lado. A menos que haya algún cambio en el curso clínico, ¿no? Ahora lo vamos a ver en la siguiente presentación, cuando sospechemos alguna enfermedad asociada, pero habitualmente no sé qué opina el doctor, pero no lo solemos hacer. No, la biopsia hepática, salvo en protocolos de investigación, no estaría indicada hacerla. Así que fuera de ese, me refiero a la biopsia de seguimiento. Sí. Y la biopsia para definir una suspensión del tratamiento en CBP prácticamente no existe. Esto lo diferencia mucho del autoinmune porque a diferencia del autoinmune, el tratamiento que uno le ofrece al paciente con CBP no produce, digamos, tanto daño sistémico como lo produce el autoinmune. Por lo tanto, en el autoinmune uno trata de no solamente dar la menor cantidad de droga de inmunosupresión en ese caso posible, y en algún momento evaluar la posibilidad de suspender el tratamiento. Esto en CBP no ocurre esto, porque primero el ácido urso no trae problemas realmente de otro compromiso sistémico, y además la enfermedad, como todos sabemos, no se ha reportado que se ha curado. Así que es una enfermedad crónica y que es progresiva, como se esclareció de una de las características de la CBP, ¿no? Una de las características de la CBP, justamente la que marcó Matías,
que es una colestasis crónica progresiva que va a llevar a la cirrosis y a sus complicaciones. Lo que uno está haciendo con el tratamiento es retrasar, bueno, el curso natural que tiene la enfermedad. Bien. Soledad Cravioto, si estás por ahí y querés prender tu micrófono, bienvenida. Buenas tardes. Quería preguntar si tienen o tuvieron pacientes con AMA positivos, con gamma GT alterada y resto del hepatograma normal. Eso por un lado. Hola, sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Hola. Sí, te Sí, escuchamos. sí. ¿Qué Buenas tal? tardes. Bueno, quería primero decirles que muy buena la presentación de Matías. Y la pregunta básicamente es, en una paciente que tiene ya varios años de seguimiento, actualmente 70 y pico de años, más de 10 años de seguimiento, eh, tiene anticuerpo AMA positivo, con gamma GT elevada por 2 por 3, pero siempre con FAL normal. Ella tiene a su vez hipotiroidismo y está en tratamiento con T4. Esto lo nombro porque no sé si les pasó, yo no lo vi escrito en ningún lado, pero varios pacientes hipotiroideos en tratamiento con T4 con alteración solamente de la gamma GT. En este caso, esta paciente tiene AMA positivo y siempre FAL y bilirrubina normal, vida normal y seguimiento en el tiempo. Digamos, solamente hago seguimiento en el tiempo. Yo no sé si esto lo vieron, si este AMA puede tener que ver con eso que vos nombraste de AMA positivo en pacientes sanos. La verdad es que Sí, me da tranquilidad porque la bili es normal, la FAL es normal. No sé si seguro. es algo aislado, si... Bien. Mirá, a ver, es una pregunta que nos encanta y nos encanta discutirla. Eh, tenemos en la próxima presentación algunos datos con respecto a esto. No, quizás no hay una respuesta taxativa de decir biopsiamos a todos, no biopsiamos a nadie, ¿qué hacemos? Pero si te parece, después de esta presentación, la discutimos. Me parece que es interesante y quiero mostrar algunos datos con respecto a eso, pero es un tema recontra interesante. Sí, no hay problema. Dale. Si no hay preguntas, Nati, ¿querés que avancemos? Así por ahí surgen Dale, por ahí después. después surge más tarde. Dale, Bien. así compartimos esto. Bien. Bueno, entonces seguimos ahora con las variantes clínicas de la colangitis biliar primaria. Ahí está. Bueno, dentro de las variantes tenemos, vamos a definir acá para esta presentación, la CBP clásica, tanto asintomática como sintomática, la CBP con AMA positivo aislado, es decir, la forma preclínica, la CBP con ductopenia precoz, CBP AMA negativo, síndrome de superposición, CBP hepatitis de autoinmune y CBP con hepatitis de interfase. Vamos a ver cada una de estas. Fíjense que la CBP es una gran entidad donde encontramos estas formas que decía, preclínica, con AMA aislado, asintomática, sintomática, si hay AMA negativo, pero características de la enfermedad, una variante con ductopenia precoz, y estas situaciones que empiezan a tener algunos componentes de otras enfermedades asociadas, o características histológicas como la hepatitis de interfase. La CBP clásica tenemos que puede ser asintomática o sintomática. Dijimos que hubo un cambio en esta forma de presentación, que ahora habitualmente la diagnosticamos en fases asintomáticas, y que a 10 años de seguimiento el 50% de los asintomáticos van a evolucionar a una fase sintomática. El promedio desde el diagnóstico hasta la aparición de síntomas es variable.
Ahora, ¿tienen menos sobrevida los pacientes sintomáticos, como mostrábamos en el gráfico anterior? Bueno, en este trabajo lo plantean así. Los pacientes, fíjense, asintomáticos versus los sintomáticos. Los sintomáticos tuvieron mayor desarrollo de cirrosis y complicaciones, datos significativos, con mayor prevalencia de pacientes jóvenes, sintomáticos, con mayor actividad bioquímica, de FAL, AST, con menor respuesta al ácido ursodesoxicólico y que tuvieron mayor desarrollo de cirrosis y sus complicaciones. Entonces, por un lado, es un dato interesante porque ya nos plantea algo con respecto al tiempo, ¿no? Esperar a que la enfermedad se manifieste, tener alguna intervención antes, bueno, eso lo podemos ver más adelante. Con respecto al AMA positivo en forma aislada, que es lo que recién comentábamos, bueno, esto es AMA positivo, bioquímica normal. Dijimos que hay un antimitocondrial positivo en hasta 0,5 a 0,64% de la población sana. La prevalencia en familiares de primer grado es alrededor del 13% de AMA positivos, y el AMA aislado, la prevalencia es muy variable de acuerdo a los estudios que tomemos. Lo que sí genera todavía discusiones de si tiene mayor mortalidad, si se recomienda seguimiento distinto o se recomienda tratamiento. Vamos a ver un poco eso. En este trabajo francés, lo que se pudo ver en cuanto fue un trabajo diseñado para la incidencia de AMA positivo aislado, un estudio prospectivo de incidencia de AMA, vieron que había una prevalencia de 16 en 100.000, pero que 1 cada 6 pacientes de estos AMA positivos desarrollaron CBP al cabo de 5 años, un 16%. Este es un trabajo que los evaluó hasta la presencia de cambios bioquímicos. No tuvimos histología en este trabajo para analizar. Y vieron que el desarrollo de CBP a 5 años relativamente bajo, 16%. Sin embargo, este grupo de pacientes tuvo mayor mortalidad que los controles sanos. Ahora, por otro lado, este otro trabajo de la Universidad de Shanghái lo que muestra son hallazgos histológicos en pacientes que tienen antimitocondriales positivos, pero con FAL normal. Fíjense qué interesante, 67 pacientes, cuando les hicieron la biopsia hepática a estos pacientes, encontraron que un 80% de pacientes, repito, AMA positivo, FAL normal, biopsia hepática, 80% tenían datos histológicos de CBP. Entonces, por otra parte, los pacientes con histología de CBP tuvieron mayor valor de FAL, aún dentro del límite normal, y un mayor título de antimitocondriales. ¿Qué recomiendan las distintas guías con respecto a los AMA positivos aislados? Dicen que por sí solo no es suficiente para el diagnóstico. Esto es importante, como les decía, es el anticuerpo más específico para una enfermedad dentro de la inmunopatología. Entonces, por un lado, podemos decir que por sí solo no es suficiente para el diagnóstico, pero fíjense que las distintas guías internacionales recomiendan una evaluación con hepatograma anual, la guía europea, en busca de una hepatopatía, los norteamericanos un seguimiento cada 2 a 3 años hasta los 65 años, y la guía inglesa aconseja realizar un seguimiento con hepatograma en forma anual. Por otro lado, tenemos CBP con AMA negativo, es decir, que hay presentación clínica e histológica de CBP sin antimitocondriales. Estos los podemos encontrar, como decíamos, en un 5 a 10% de los pacientes con CBP. La epidemiología y la patogenia es similar a la CBP clásica, y acá es de extrema utilidad solicitar los antinucleares específicos, sobre todo el SP100, el GP210, y por otro lado los anti-M2. Los ANA específicos van a estar presentes hasta en 1/3 de los pacientes con CBP AMA negativo. Siempre esto es un diagnóstico de exclusión. Lo que quedan dudas todavía es con respecto al curso clínico y la respuesta al tratamiento, si es similar a la CBP clásica. Entonces, este es el algoritmo que se propone.
si hay clínica de colestasis, habiendo descartado las otras causas, como dijimos, persiste la elevación de FAL con AMA positivo, ya es diagnóstico, con AMA negativo vamos a los ANA específicos, ahí vamos a rescatar un tercio más de estos pacientes y vamos a diagnosticar CBP. Si son negativos, le haremos la colangioresonancia, vemos si hay una colangitis esclerosante o alguna otra imagen. Ahora, si esto es negativo, avanzaríamos con la biopsia hepática, que en este caso sería la confirmatoria de la CBP AMA negativo. Como les comentaba, con respecto a la presentación clínica, fíjense que tienen en las series que están descritas mayor valor de transaminasas, menor valor de IgM, mayor título de antinucleares y de antimusculoliso. Se asoció con más enfermedades autoinmunes, presentaban mayor inflamación en la biopsia, mayor daño y pérdida de los conductos biliares, pero tuvieron similar respuesta al tratamiento. En este otro trabajo, a diferencia de lo que les mostraba recién, la mortalidad en CBP AMA positivo versus AMA negativo, lo que pudo evaluar este estudio islandés es que tuvieron peor pronóstico la CBP con AMA negativo. Menor sobrevida libre de complicaciones entre AMA negativo y AMA positivo, todos datos estadísticamente significativos. Por lo tanto, podemos considerar que si bien pueden tener alguna respuesta similar, es una forma un poco más agresiva. De todos modos, estos son pocos trabajos y poco número de pacientes para hacer conclusiones concretas. Algo más raro todavía en esta presentación es la CBP conductopenia precoz. Esta es una presentación grave, infrecuente, donde hay prurito intenso, colestasis progresiva con desarrollo de ictericia. En la biopsia vamos a tener una extensa pérdida de conductos biliares sin fibrosis avanzada o cirrosis, esto es característico. Es una variante no cirrótica que genera hipertensión portal, no responden al ácido ursodesoxicólico y terminan en trasplante. Les repito, situación bastante poco infrecuente. La superposición ahora. Este es un tema quizás más controversial y más de todos los días. Es cuando encontramos características de hepatitis autoinmune en un paciente con diagnóstico de CBP AMA positivo. Se presenta en 8 o 10% de pacientes con CBP. Se puede dar tanto en forma simultánea como en forma secuencial. Y no tenemos que confundir un paciente con hepatitis autoinmune AMA positivo o con CBP con hepatitis de interfase. Son dos cosas distintas. La superposición la vamos a diagnosticar. Tenemos los criterios de París para este diagnóstico, que tienen una elevada sensibilidad especificidad, 92 y 97% en esta variante. Con respecto a la colangitis biliar primaria, se les pide que tengan una FAL mayor a 2 o gamma GT mayor a 5, AMA positivo, lesión ductal florida en la histología, mientras que para el componente de hepatitis autoinmune tiene que tener ALT mayor a 5, IgG mayor a 2 o antimusculorizo positivo, y que tengan hepatitis de interfase moderada a severa. La biopsia hepática se considera esencial en la práctica clínica, tenemos que tenerla sí o sí para el diagnóstico de esta variante. No se recomienda utilizar los scores de hepatitis autoinmune, tanto el simplificado ni el extendido para esta entidad. ¿Y cuándo deberíamos sospechar una superposición? Bueno, cuando hay una respuesta inadecuada al tratamiento con ursodesoxicólico, cuando hay alguna alteración en el curso clínico, por ejemplo, un aumento súbito de las transaminasas o un deterioro de la síntesis hepática, y debemos tener un bajo umbral para indicar la biopsia ante la sospecha de un componente de hepatitis autoinmune. Estos son los elementos diagnósticos que utilizamos. Fíjense que acá sí vamos por los tres: bioquímicos, serológicos y biopsia. Y en función del curso clínico, lo que podemos decir es que cuando analizamos la CBP sola versus el síndrome de superposición,
aquellos pacientes con superposición tienen, como en este trabajo, mayor desarrollo de hipertensión portal, de varices esofágicas, de hemorragia digestiva, de ascitis y mayor mortalidad e indicación de trasplante. Como vemos en el gráfico, la sobrevida es menor en el grupo de superposición. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Bueno, con respecto al tratamiento combinado, ácido uso desoxicólico e inmunosupresión, tenemos una respuesta efectiva en un 75%. En cuanto al uso desoxicólico, la presencia de hepatitis de interfase severa es un predictor de no respuesta, de falta de respuesta, y al tratamiento combinado, la presencia de fibrosis avanzado también predice la falta de respuesta. ¿Qué recomiendan las distintas guías internacionales? Que en pacientes con síndrome de superposición se podrían beneficiar con el tratamiento inmunosupresor. Se sugiere el tratamiento en los pacientes que tengan hepatitis de interfase grave y consideración en aquellos que tengan hepatitis de interfase moderada. Esto con respecto a los europeos. Los norteamericanos dicen que ante la sospecha de superposición, el tratamiento debe ser dirigido hacia el patrón histológico dominante. Los ingleses sugieren que ante la presencia de hepatitis de interfase y en el contexto indicado sea un requisito para iniciar el tratamiento inmunosupresor. Es decir, que se le pone mucho énfasis a la presencia de hepatitis de interfase y bueno, a la presentación, sobre todo en la forma clínica. Ahora, CBP con hepatitis de interfase únicamente, es la presencia, como bien dijimos, de hepatitis de interfase sin superposición en un paciente con CBP. Esta puede ser moderada a severa, la progresión histológica se asocia con mayor progresión histológica y desarrollo de cirrosis cuando tenemos esto. Como decíamos anteriormente, es un factor predictor de progresión, de mala evolución, y fíjense que también es un predictor de muerte o indicación de trasplante en aquellos pacientes tratados con uso desoxicólico. La presencia de hepatitis de interfase en ausencia de características de hepatitis autoinmune se correlaciona entonces con peor evolución y respuesta al tratamiento. Entonces, volviendo a todas estas entidades que pueden presentarse en conjunto con la CBP, podemos concluir que las variantes sindrómicas continúan siendo un desafío diagnóstico. Ante la sospecha debemos realizar un diagnóstico minucioso que incluya parámetros bioquímicos, serológicos, sobre todo los histológicos. El diagnóstico del tratamiento oportuno puede cambiar el curso de esta enfermedad y se necesitan estudios futuros que permitan estandarizar y definir criterios de respuesta, intensidad y duración de los distintos tratamientos. Muchas gracias.